riesgo de ventas de credenciales, pero tribunal dice que las mismas están blindadas. No dejarse emborrachar de poder y ser transparentes, pide Belio Reyes a presidenciables. Telenoticias aborda esta noche el futuro de los partidos bonsái frente a nueva configuración política. Confirman otra posible muerte por el virus de la influencia AH1N1 en el Hospital Escuela. Recurso de inconstitucionalidad contra Policía Militar y Juan Hernández reacciona molesto. Este es su noticiero Telenoticias, edición estelar, en vivo desde el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo. Decenas de personas llegan a cada hora a las oficinas del Registro Nacional de las Personas para reclamar su tarjeta de identidad, pero se encuentran que su documento ya fue enviado a los centros de votación en distintos lugares del país. Uno se supone que viene a reclamarlas aquí al registro y no están las identidades y tiene que ir al lugar, por ejemplo, Lancho, lugares tal vez largos y la gente tal vez no tiene cómo moverse. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas justifican que el trámite de entrega es más fácil en la zona respectiva donde viven los solicitantes, pero que avisarán a través del sistema de mensajes la hora y el día para su reclamo. También se le envía un mensajito vía la página de la empresa Tigo o Claro el día que le corresponde en la escuela, la hora y el centro de votación. En caso que la persona interesada por alguna razón no pueda reclamar el documento de identificación, lo podrá realizar un pariente cercano con la identificación respectiva. Muy buenas noches, Honduras. La noticia del día es presentada por Claro, claro que sí. Mientras en el registro se producen esos impases, crece el riesgo de la compra y venta de credenciales a un mes de las elecciones generales, pero las autoridades del tribunal dicen que las mismas se encuentran blindadas con códigos de barra, aunque aceptan que son documentos en blanco en un mercado donde apenas 3 de los 9 partidos políticos son capaces de tener las 32,000 personas en los centros de votación que exige la ley. La historia se repite, las credenciales de los representantes, propietarios y suplentes de las mesas electorales nuevamente van en blanco. Las credenciales no van a traer nombre, sino que se entregan en blanco, como usted lo ve precisamente en las imágenes que está tomando. De los 9 partidos políticos, Libre y el Partido Liberal ofrecieron mayor resistencia a la propuesta de poner el nombre, el número de cédula y la fotografía en las credenciales, que tienen todas las medidas de seguridad para evitar una falsificación, pero ninguna para protegerlas contra la comercialización. Trae un código de barra y este código de barra lo escaneamos, donde una vez que se escanea aparecen los datos de toda la credencial, departamento, municipio, además de eso aparece el cargo y si es propietario o es suplente. A finales del presente mes, el tribunal entregará 296.974 credenciales que se reparten en 32,000 por cada partido político. Estas son 2 credenciales originales, una del Partido Libertad y Refundación y otra de la Democracia Cristiana, con todas las medidas de seguridad, pero con una enorme falencia. No tienen la fotografía, el número de identidad, ni siquiera el nombre a quién se le asignará. Ya con esta debilidad en el proceso electoral trascienden los primeros rumores de compra y venta de credenciales. Hay 4 que dicen que ya están en un acuerdo. Yo no dudaría que otros 2 podrían hacerlo más. ¿Acuerdo de qué? De venta y de compra de credenciales. De los 9 partidos políticos, solo 3 tienen la capacidad de llenar los 32,000 cupos en las mesas electorales. El resto o vende su conciencia o guardan las credenciales que no pueden repartir. Los municipios que no presentaron planillas a cargo de elección popular no se les entregan sus credenciales. Y en aquellos lugares donde tenemos sospecha de que va a haber un mercadeo de credenciales, tampoco las entregamos. Pero otros partidos políticos con un caudal electoral que difícilmente llega a los 20,000 votos el día de las elecciones generales repartirán sin sudar ni dudar las 32,000 credenciales que reciban del tribunal. Ulises Aguirre, Telenoticias. Sobre este tema se pronunció este día el presidente de la República, Porfirio Lobo.
Mire, lo ideal era que hubiese sido, como planteó el Partido Nacional, que se pusiese el nombre de la persona ahí, ¿verdad? Porque eso evitaba cualquier duda de que hubiese cambio de credenciales o lo que sea, pero al final parece que de la forma que se decidió por los partidos es que vayan en blanco, porque también muchas veces si falta un representante es la forma como pueden cambiarlo. ¿Se expresa esto para irregularidades? No, yo no creo. Al final recuerde que en la urna, y espero que sea así en este proceso, en el 2005 tuvimos problemas en parte porque los votos se anulaban por mayoría. En el 2009 se cambió esa regla y se fue con la regla de que para que un voto se anulase había que haber unanimidad de todos los miembros de la mesa y que en caso que no hubiese unanimidad, ese voto que estaba en duda si era nulo o no era, iba al Tribunal Supremo Electoral para que él decidiese. La noche del jueves, en la Iglesia Evangélica Vida Abundante, el pastor Evelio Reyes presentó un decálogo del político y un llamado a los presidenciables para practicar la transparencia, alejar el odio y las venganzas, así como evitar los madrugones y dejar de usar el poder para el enriquecimiento personal. Con un enérgico discurso, el pastor Evelio Reyes hizo que los presidenciables reflexionaran sobre dos puntos básicos que deben predominar en una buena gobernanza: la transparencia y la reconciliación. El religioso exhortó a los candidatos para que abran puertas y ventanas y permitan la entrada de la luz, de la prensa y de la ciudadanía en cada una de sus actuaciones. Yo estoy añorando que vengan tiempos cuando desaparezcan las encerronas. Ligado, ¿verdad? Después de la cortina del forma, añoramos esas reuniones y esas sesiones de medianoche y de la madrugada. Esas cosas no deben de repetirse, porque no es correcto. Hay que procurar que las cosas se hagan a la luz del día y que la gente participe. De igual manera, colocó en perspectiva el riesgo que representa para la población el convertir en gobernantes a personas que guardan resentimiento. Yo quiero decir que el político que no perdona, que tiene su interior lleno de resentimiento y de odio, no está capacitado para gobernar, porque el herido irá hiriendo. La primera en reflexionar sobre este punto fue Xiomara Castro de Celaya, quien después de no saludar a dos de sus contrincantes y dejar al candidato de la Democracia Cristiana con la mano extendida, pronunció un discurso de reconciliación. Hemos perdonado. Nuestra familia ha perdonado con la plena convicción que no podemos salir de estas condiciones en que hoy vivimos si no logramos la verdadera reconciliación. Otros candidatos también hablaron de perdón. Y para perdonarnos tenemos que empezar dando el ejemplo, y todos necesitamos eso, perdonarnos y reconciliarnos. Así es que de antemano les digo, he perdonado a todo el que no ha compartido conmigo. Si queremos conciliarnos, también tenemos que aprender a perdonar. Yo, pastor Andrés Pavón, le confieso que he perdonado a todos y a todas las que me han causado daño. Otros hicieron énfasis en el orden, la transparencia y la necesidad de tomar decisiones en favor de las mayorías. Qué bueno que el decálogo dice que el político tiene que estar sometido a la ley, porque hay políticos que quieren estar sobre la Constitución y sobre las leyes secundarias de Honduras. Y a veces somos cómplices porque no levantamos nuestra voz. Miro mucho dolor, mucho sufrimiento, niños peleándose con las aves de rapiña por la alimentación, madres desgarradas llorando por la pérdida de un hijo. Entre tanto, en el discurso de los demás candidatos predominó la inspiración de Dios. Pondré la palabra de Dios en la Constitución de la República de Honduras, donde no se menciona nunca. Y también pondré esa palabra en los billetes, como en los Estados Unidos, en los billetes In God We Trust. El bien de Honduras descansa en la fe que todos debemos tener. Lo que sí deseo
es que estos mensajes realmente calen en la conciencia de cada uno de nosotros. Durante esta jornada, el pastor Evelio Reyes también socializó el Decálogo de los Políticos, una guía que contempla los valores esenciales que quienes desean convertirse en gobernantes deberían practicar. Vamos a nuestro primer corte comercial. Al retorno, ¿cuál será la suerte de los partidos pequeños? Se lo contamos en nuestra serie especial. A medida que se acerca el día de las elecciones, los aspirantes políticos de los partidos nuevos como el PAC presentan sus planes de trabajo. Tal es el caso de Carleton Dávila, un capitalino de 35 años de edad, quien es el candidato a la municipalidad del Distrito Central por esa institución política, y su prioridad será desarrollar un plan anticorrupción y de rescate financiero de la municipalidad. El plan anticorrupción y rescate financiero nos va a permitir tener fondos para mayor inversión pública. En este plan, en todo este proyecto, incluye la figura del PEC, proyectos ejecutados por la comunidad, que nunca se ha implementado, y eso va a venir a abaratar los costos y eliminar la corrupción en un 100%. Para el candidato a la municipalidad del Distrito Central por el PAC, la honestidad no es una propuesta ni un plan, sino una obligación de los aspirantes a cargo de elección popular. Yo quiero decirle al pueblo hondureño, el 24 de noviembre usted es responsable, usted va a ser responsable de su elección, responsable de las consecuencias si quiere continuar con las mismas personas que le han dado los resultados nefastos, equívocos, y hoy es el día que el Partido Anticorrupción le brinda la oportunidad para hacer un cambio, y que el cambio no sea desde el PAC, sino que el cambio sea de usted mismo, votando por personas honestas. La honestidad no es una propuesta ni un plan, la honestidad es una obligación de cada uno de los que participamos en política. Los proyectos de Carleton van desde iniciar una auditoría general a lo interno de la municipalidad hasta la implementación de metas de reducción del 10 y el 20% del gasto corriente y congelarlo en los 2 primeros años, así como convocar al Consejo de Desarrollo Municipal y a la Comisión de Transparencia. Este día en San Pedro Sula, el candidato presidencial del PAC, Salvador Nasralla, presentó su plan de gobierno ante los empresarios como parte de un foro presidencial. Al empresariado y al pueblo sanpedrano. El ciclo de conversatorio de los 8 candidatos a la presidencia concluyó hoy en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés con la presentación del aspirante presidencial por el Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, quien presentó sus propuestas de gobierno. Ya en los primeros 100 días yo tengo a los ministros no corruptos, y estos ponen a las cadenas debajo de ellos en cada ministerio personas honestas y temerosas de Dios. Vamos a eliminar la corrupción. Eliminando la corrupción, yo me puedo ahorrar anualmente 50.000 o 60.000 millones de lempiras. Con esos elimino el déficit fiscal. Al conversatorio acudió un buen número de representantes de la sociedad civil y de la empresa privada, quienes escucharon los planes concretos que presentó el candidato a la presidencia, así como el aspirante a la alcaldía por el Partido Anticorrupción. Creo que están bien enfocados, conocen la problemática, y ahora pues nos falta ver cuál será la decisión del pueblo hondureño el día de las elecciones. En los diferentes conversatorios, los 8 candidatos se han enfocado en temas relacionados con la seguridad, trabajo, educación y economía, entre otros. Sin embargo, al final es decisión personal de quienes les escuchan evaluarlos. Él está diciendo cómo va a resolver cada uno de los problemas, cómo va a encarar el problema de infraestructura, cómo va a encarar el problema de los impuestos, cómo va a encarar el problema del desarrollo. Puntualmente, él sí nos ha mostrado un plan largo. Este 24 de noviembre la población tiene una cita para escoger a un gobernante, el que tendrá que vencer muchos retos en aras de sacar adelante un país en el que la población clama por seguridad, educación y salud. Silvia Flores, Telenoticias.
Esta noche, en una nueva entrega de la serie de Profundidad, Elecciones 2013, más que un voto, intentaremos esbozar cuál será la suerte de los llamados partidos emergentes en la figura de la democracia cristiana, el PINUS Socialdemócrata y la UD, quienes tienen ya entre 20 y 40 años de existencia y ahora se les conoce como partidos bonsái porque nunca crecieron. Raquel Lazo tiene los detalles. Muy buenas noches, compañeros. Estos partidos cuyo surgimiento ha estado vinculado a hechos históricos de luchas sociales se quedaron en el camino y hay quienes dicen que ya no son emergentes, sino que partidos tradicionales. Veamos. Hace 40 años surgieron como una opción electoral y se les llamó partidos emergentes. Sin embargo, transcurrido el tiempo, esos partidos se volvieron una especie de bonsái por su leve crecimiento y se convirtieron en históricos. Se trata de los partidos Demócrata Cristiano, PINUS Socialdemócrata y Unificación Democrática. Hay que aclarar que ya no son emergentes. Si hablamos del Partido Demócrata Cristiano, si hablamos del Partido PINUS Socialdemócrata y si hablamos de la UD, ya no son emergentes, ya son partidos históricos. Si consideramos que el Partido Demócrata Cristiano y el PINUS fueron fundados casi simultáneamente a finales de los años 60 y comienzos de los 70, estamos hablando aproximadamente de unos 40 años o más de 40 años, ya son dos partidos históricos. La UD tiene alrededor de 20 años también de existencia, ya dejó de ser un partido emergente y comienza a ser un partido histórico. Estos partidos pequeños sería lo más apropiado llamarles. Se atribuye a un débil discurso partidario su escaso crecimiento al no convencer al electorado. Por ejemplo, la Democracia Cristiana, fundada en 1968, fue precedida de gestas históricas por reivindicaciones que costó la vida a muchos de sus miembros, pero de un tiempo acá abandonó su ideario y comenzó a jugar un papel bisagra de reacomodo con las fuerzas de poder en los distintos gobiernos de turno. Yo siento que desde los años 80, 90 y hasta el presente, la democracia cristiana, que parecía ser la gran alternativa nacional en los años 70, dejó de ser esa alternativa nacional y se convirtió, repito, en un partido bisagra sin mayores perspectivas históricas. Entre otras muchas razones porque, aunque surgen con una ideología social cristiana muy innovadora, muy actual, muy moderna, no lograron ellos establecer un modelo económico que proponerle a la sociedad hondureña. Y como no tenían la ideología social cristiana, pero no tenían el modelo económico, no estaban muy claros sobre qué modelo económico. En tanto, el PINU, creado en 1970, tuvo que esperar 8 años para participar en un proceso ante las trabas puestas para inscribirlo. De posturas centristas y socialdemócratas, el PINU ha tenido una proyección política más equilibrada, valiente en la denuncia, pero ello no ha sido suficiente para conectarse con la gente, opinan los analistas. Los partidos pequeños no desarrollaron una posición que los identificara y que los hiciera críticos. Sus planteamientos en última instancia se diluyeron en el apoyo a los planteamientos de los partidos grandes y se sumaron a eso. Otro partido que según los expertos desencantó al electorado es la Unificación Democrática, que surge a la luz pública hace 21 años al amparo de los acuerdos de paz centroamericanos. Se identifica como un partido de izquierda, que en principio contó con una fila de intelectuales de la izquierda hondureña de primer nivel. Pero, producto de las divisiones internas, terminó siendo un partido que en el discurso combate la oligarquía y la lucha de clases, pero en la práctica es un pequeño burgués más del sistema político hondureño al aliarse con la derecha y ser su principal portavoz en acciones que, lejos de fortalecer, debilitan la democracia. Una de las razones es su adhesión al bipartidismo o su, digamos, el no poder crecer con independencia o autonomía frente a estos dos grandes partidos, de manera tal que quedaron subsumidos en los intereses de los dos grandes partidos. Esa ha sido una razón. El otro es que el aparato y la maquinaria ha estado, digamos, en manos de los dos grandes partidos tradicionales y estos son los que tradicionalmente, valga la redundancia, se han disputado el voto. El no crecimiento de la ADC, UD y PINU se refleja en cada una de las elecciones. Para el caso, en el 2009, la UD tan solo obtuvo un 1.70% de votos en el nivel electoral presidencial y 4 diputaciones. La ADC se agenció un 1.79% de votos presidenciales y 4 diputaciones. El PINU obtuvo un 1.86% con tan solo 3 diputaciones.
porcentajes que ponen en precario su existencia para las elecciones de noviembre. En este momento su desafío más grande es subsistir y tengo muy serias dudas, especialmente en el caso de la democracia cristiana, en el caso de Unificación Democrática, en el caso del FAPER y en el caso de Alianza Patriótica. Tengo muy serias dudas de que logren subsistir. De llegar a sobrevivir a la avalancha política que competirá en noviembre próximo, estos tres partidos deberán sostener principios sólidos y consistentes interiorizados en sus bases. De lo contrario, están condenados a desaparecer. Sus estructuras partidarias de 40 y 20 años se pondrán a prueba en un proceso que ahora cuenta con 9 partidos políticos. En esta corta radiografía de los partidos bonsai intentamos graficar el por qué, según los analistas, estos partidos no crecieron y el por qué estas elecciones son cruciales para continuar dentro o fuera del sistema político. Muy buenas noches. Buenas noches, Raquel. Es claro que estas elecciones de noviembre son mucho más que un voto, como apunta nuestra serie de profundidad. Hasta los tradicionales partidos bonsai corren la suerte de salir maltrechos si el electorado no los apoya para sobrevivir y tratar de hacer el equilibrio en el Congreso. La próxima semana continuamos con estos trabajos periodísticos y el turno será para Alianza Patriótica, entre otras novedades que les tenemos. Otro de los puntos a destacar en este proceso es que un total de 58 municipios conforman el mayor número de electores, siendo Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma las 3 ciudades con mayor carga electoral, señala un reciente informe. Con el censo electoral no solo salió a flote el registro de 743.901 nuevos electores, o bien que el 57% de los votantes se concentra en el interior del país. Este analista político encontró otros aspectos dentro del padrón electoral que pueden servir a los políticos no solo para captar el voto a 30 días de las elecciones de noviembre, sino también para tomar futuras decisiones. 65% del voto electoral en Honduras se encuentra en 58 municipios. Esos 58 municipios tienen aproximadamente 3.6 millones de electores, de los 5.3 millones de electores que hay a nivel nacional. También, mire, los datos nos dicen que hoy la tercera ciudad electoral de Honduras es Choloma. Choloma en un poco más de una década pasa de 19.000 a 128.000 electores. También ocupa el primer lugar en cuanto al mayor centro de votación. Se ubica en la escuela López Arellano, donde hay un registro de 20.000 electores. En Tegucigalpa lo ocupa la escuela Simón Bolívar con 14.000 personas que ejercerán el sufragio. Los partidos políticos que no tienen experiencia atienden los centros electorales grandes, pero los partidos con experiencia saben que las irregularidades que puedan cometer a favor de ellos se hacen en los centros electorales pequeños. Hay 2.114 centros electorales de los 6.111 que hay en Honduras que solo tienen una urna. El Tribunal Supremo Electoral demanda de los partidos políticos el esfuerzo por capacitar a todos los representantes de las mesas electorales. Y que ese propietario de cada uno de los 9 partidos políticos y de las candidaturas independientes donde están pueda quedarse desde la instalación de la mesa hasta el cierre, para que no vayamos a tener sobresaltos después. Para evitar futuros males en el proceso electoral, la UDE se blinda y retendrá credenciales en aquellos lugares donde no tenga representación. Las que no utilizamos, simple y sencillamente nosotros las archivamos, las guardamos, precisamente como un mecanismo de garantía de que esas credenciales no han sido objeto de ningún tipo de trasiego. El próximo 30 de noviembre los partidos políticos recibirán las credenciales que deben servir para que las instituciones políticas garanticen su representación en las MER y no como instrumento de comercio o negociación. Jackie Aguilar, Telenoticias. Nos separamos nuevamente. Al retorno, la colonia Villanueva es escenario de un enfrentamiento mortal. Las autoridades de salud informan de la muerte de un paciente que se presume fue a causa de la influenza H1N1.
Las autoridades del Hospital Escuela informaron hoy sobre el fallecimiento en las últimas horas de un paciente sospechoso de padecer la influenza A-H1N1. El caso está en análisis. Tuvimos un paciente que falleció el día de ayer en la observación de medicina interna, de 47 años, masculino, procedente de Choluteca, pero no está confirmada su muerte por esta enfermedad. Solamente el diagnóstico del acta de defunción es neumonía típica y sospecha de la influenza H1N1. Actualmente en Honduras hay casos de la influenza A-H1N1, la influenza AH3N2 y la influenza B. Sin embargo, hasta realizar los exámenes correspondientes se puede determinar el virus que afecta a la persona. Los síntomas de la cepa son todas similares, por ello se recomienda a la población acudir a los centros asistenciales al momento de padecer una gripe o catarro. La sintomatología es igual y obviamente vamos a tener fiebre, vamos a tener tos, secreción nasal y en algunos casos obviamente que se pongan graves va a haber dificultad para respirar y ese tipo de pacientes debe de acudir inmediatamente a un hospital o un centro de atención. Estos son los grupos vulnerables y los que pueden tener complicaciones al ser afectados por la influenza AH1N1. Los menores de 5 años y entre ellos los menores de 1, porque son los más susceptibles, y los mayores de 60 años. Esos son los grupos de edad, los extremos de la vida, que son los más propensos a que puedan enfermar más rápido y agravarse, exactamente. Y también aquellas personas que tengan una enfermedad crónica, una enfermedad de base, que sean diabéticos, que tengan una cardiopatía o un estado de inmunodepresión. Según las autoridades del Instituto Nacional Cardiopulmonar Tórax, a diario se atienden pacientes con síntomas de la enfermedad. En primer lugar, la población tiene que saber de que menos del 1% presentan complicaciones y estos que presentan complicaciones generalmente son los que tienen factores de riesgo. Hasta ahora en Honduras se confirma la muerte de una misionera haitiana por H1N1. En el balance policial judicial de la capital se registra la muerte de 3 personas en la colonia Villanueva por enfrentamiento entre pandillas y presentan primera acción de inconstitucionalidad contra la Policía Militar de Orden Público. 3 hombres murieron esta tarde en la colonia Villanueva, sector 6, acribillados con armas de fuego en un enfrentamiento entre bandas criminales dedicadas a la venta de drogas, según un informe brindado por autoridades policiales. Un hombre de 38 años, conocido en la zona como Mexicano, Gustavo Irías y Wilmer Ortega, son los fallecidos, y al parecer fueron sorprendidos por desconocidos que portaban un fusil calibre 5.56 y pistolas automáticas y que recibían instrucciones desde un taxi estacionado a pocos metros de la escena. Otro carro apareció de repente para facilitar la huida de los hechores. Esta mañana en la aldea San Jerónimo, sector montañoso de Guayape Olancho, la Policía Nacional descubrió una plantación de más de 1000 plantas de marihuana que estaban en proceso de secado previo a su comercialización. No hubo detenciones, pero se informó que se tiene el nombre de los responsables de la siembra del alucinógeno. La abogada Karen Yolani Zelaya Lagos compareció esta mañana ante la Sala Constitucional para interponer acción de inconstitucionalidad por razón de contenido contra el decreto 168-2013, que contiene la ley de la Policía Militar de Orden Público, que a criterio de la recurrente infringe preceptos constitucionales. Creemos que la Policía Nacional está haciendo un gran esfuerzo, pero no es suficiente y se requiere la participación de las Fuerzas Armadas. Pero por motivos ideológicos del Partido Libre está siendo impugnada la Policía Militar. La abogada Zelaya Lagos estima que con la ley de la Policía Militar de Orden Público se pretende militarizar la seguridad de los ciudadanos. El próximo lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington celebrará audiencia sobre la denuncia que interpusieron 4 magistrados hondureños destituidos por el Congreso Nacional en diciembre pasado. Por tal razón, la Sala de lo Constitucional autorizó copia certificada a la abogada María Luisa Ramos de 2 amparos acumulados interpuestos contra la destitución, mismo que se presentarán a la comisión a favor de los exmagistrados Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Adolfo Bustillo, José Francisco Ruiz Gekel y José Antonio Gutiérrez Navas. Sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la creación de la Policía Militar de Orden Público, conocemos la reacción del presidenciable del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, en directo desde San Pedro Sula. Buenas noches, abogado Hernández. Buenas noches, Renato. Yo quiero decirle a usted y al pueblo hondureño,
hoy se confirma que hay una escalada contra la policía militar y además contra la presencia de los militares en las tareas de seguridad. Se presentó ya el recurso de inconstitucionalidad contra la policía militar. El pacto que promovió la Comisión de Reforma, pero que yo no quise firmar porque no comprendía la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, ni tampoco comprendía la presencia de la policía militar en estas tareas de seguridad, es el segundo hecho. El tercer hecho que confirma esta escalada es la promesa de la candidata de Libre, que si ellos ganan regresarán los militares a los cuarteles porque ellos consideran que hay que desmilitarizar la seguridad. Al igual que lo que dijo el candidato del PAC, que prometió regresar los militares pero a los escritorios para tareas de seguridad. Pero el otro tema es que existe una denuncia de organismos de derechos humanos al Senado de Estados Unidos para que Estados Unidos condicione eliminar la policía militar, y eso también es otro hecho contundente. Así es de que, pueblo hondureño, este 24 de noviembre es la manera de alzar la voz y dejar claro que sí queremos la presencia de los militares en las tareas de seguridad, al igual que la Policía Nacional. Yo también para eso estaré convocando a la bancada de mi partido la próxima semana para que analicemos este tema, porque la única manera de blindar contra estos recursos de inconstitucionalidad es que la policía militar pueda tener el espacio dentro de la Constitución de la República. Así es de que alerta pueblo hondureño y alerta todos los hondureños que queremos vivir en paz y tranquilidad, porque esta es una escalada que tenemos que detenerla, y para eso es la democracia. Y el 24 de noviembre se puede mandar un mensaje claro y contundente. Era el presidenciable del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. El próximo lunes se efectuará la segunda parte del foro Construyendo un Consenso Político para la Seguridad y Justicia en Honduras. Se espera que los 8 candidatos presidenciales den a conocer sus planes y estrategias en el área de seguridad, luego de haber recibido los insumos de expertos internacionales. ¿Cuál es la propuesta que cada candidato tiene para implementar de ser ungido como presidente de Honduras? Le va a corresponder a quienes tomen el control del gobierno, o sea, que sean electos para este periodo, enfrentar asuntos muy críticos. Honduras es un país, bueno, ya casi es un narcoestado, realmente estamos muy cerca de eso. Entonces, hay que tomar algunas acciones muy concretas, tiene que ver con este tema de las extradiciones, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se va a fortalecer ese tema? ¿Cómo se va a enfrentar? Los organizadores del evento confían en que los presidenciables incluyan la seguridad entre sus prioridades de gobierno. Telenoticias presenta El Mundo en TN5. El presidente Obama urge de nuevo al Congreso para que apruebe la reforma migratoria. Buenas noches, Germán. Bueno, más de cerca, Cristina. Así es. Este es el rediseño del nuevo billete de $100, moneda de Estados Unidos. Este es el rediseño que nos decía Germán Henry en la sección del Mundo en TN5. Conózcalo bien. Este es el billete de la moneda, una de las monedas más poderosas del mundo. ¿La más poderosa? La más poderosa, Renato, totalmente. ¿Así? ¿La más poderosa? Claro. Bueno, este es el referente universal, ¿no? Conozca el rediseño de la nueva moneda, del nuevo billete de $100, moneda estadounidense. Vamos a la pausa comercial. Al volver, Italia aprueba fondos para la represa de... La economía sigue pintando mal para el próximo gobierno que asuma la conducción del país si se mantiene la racha de endeudamiento interno, al vislumbrarse que la carga de créditos a pagar será superior al 40% del Producto Interno Bruto, superior a los 380.000 millones de lempiras.
El endeudamiento público de Honduras ya supera el 40% en relación al Producto Interno Bruto. Esto no le conviene al país y mucho menos cuando las actuales autoridades anuncian que aumentará la deuda para cerrar el año fiscal 2013 por la caída en las recaudaciones. Esto implica que se coquetea con el color rojo del peligro financiero. Así, utilizando gráficamente los colores, estamos en una zona anaranjada, un tanto anaranjado rojizo se podría decir. El 40% de la deuda asciende a ese 40% de la producción total de la economía de Honduras en el 2013. En la actualidad el país no goza de credibilidad, lo demuestra la caída en la inversión. Tomar prestado del Banco Central o emitir bonos para colocarlos en la banca nacional es un peligro. Se podría caer en insolvencia y no pagar la deuda interna. Ya piensan en readecuarla y eliminar exoneraciones. La eliminación de esas exoneraciones todavía sigue siendo válido para obtener ingresos adicionales. Honduras no puede con más endeudamiento. Debe 550 millones de dólares del bono soberano. En deuda externa son 4.400 millones y en deuda interna 2.900 millones. Suma 7.300 millones de dólares, que al cambio representa 160.000 millones de lempiras, más la deuda flotante y pagos pendientes en salarios, lo que absorbe mucho dinero. Casi los 20.000 millones de lempiras en pagar en servicio de la deuda para el 2014 es una cantidad bastante fuerte. Ese endeudamiento no nos ayuda a crecer. Tenemos que sacar impuestos a la economía para pagar este endeudamiento. El Producto Interno Bruto de Honduras alcanza los 380.000 millones de lempiras y la deuda es superior a los 160.000 millones, que representa el 40% en relación al PIB. De acuerdo a los expertos, el actual gobierno se verá obligado a acceder al crédito de 5.000 millones aquí en el Banco Central para cerrar el 2013, mientras que las nuevas autoridades se verán en la obligación de controlar el gasto, además de renegociar la deuda con la banca y también eliminar las exoneraciones para hacerle frente a la elevada deuda que van a heredar. Nelson Lanza, Telenoticias. Nos separamos un momento, regresamos con más información. Una buena noticia para Honduras. Las autoridades anunciaron que fueron aprobados 24 millones de euros de un préstamo de Italia para ampliar la represa Nacaome. Se firmó un convenio anterior de 24 millones de euros para poder ampliar la represa Nacaome. Recuerde que tiene 3 objetivos primordiales en ese sentido la represa. 1 es el agua potable a esas comunidades aledañas a la zona. 2 es el sistema de río, el cual se estaría ampliando. Y 3, la construcción de las compuertas de la represa para poder pasar de una generación de 22 megavatios de energía a 30 megavatios. Y las condiciones del préstamo son sumamente concesionales. 58 años para pagarlo con 0 interés. El estado del tiempo es presentado por Tapsin Noche de Tapsin, el experto en gripes. Las lluvias continuarán este fin de semana, nos dice César Quintanilla. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches, Honduras. Para este fin de semana, sin duda, hay condiciones del tiempo que hay que tomar en cuenta si usted tiene planes, por supuesto. Voy a mostrarle los mapas. ¿Qué es lo que tenemos? La zona intertropical de convergencia, bien pegada a las costas pacíficas de Centroamérica. ¿Y por qué ha subido la zona intertropical? Por el paso de ondas tropicales sobre el territorio hondureño. Agregado a esto también la llegada de frente frío sobre la península de Yucatán, México, y desde ahí líneas de inestabilidad inducidas hacia nuestro territorio. Por esa vía, penetran con mucha humedad y como consecuencia sobre islas de la bahía, litoral caribe y algunas zonas del interior del país con presencia lluviosa. Lo mismo las otras áreas a raíz de los pasos directos de estos fenómenos y la zona intertropical con su efecto sobre Centroamérica. Veamos qué esperamos para este fin de semana. Una nueva onda tropical se viene moviendo sobre el Caribe, quizás para el día domingo en horas de la noche estará aproximándose sobre el este de Honduras y Nicaragua. Tenemos todavía secuencias o consecuencias de la tormenta tropical Raymond, que fue una vez huracán categoría 3, pero ahora está debilitado y se está alejando, pero tiene alguna incidencia sobre la zona intertropical de convergencia. No hay otro fenómeno para este fin de semana más que los que hemos mencionado. El oleaje se mantiene elevado. Atención sobre las islas de la bahía. Esperaremos un oleaje hasta de 2 metros para mañana sábado, mejorando para el día domingo y alguna posibilidad de algún oleaje atípico sobre el Golfo de Fonseca. Así que siempre hay que tomar un poco de precaución.
Estos son los acumulados de precipitación. En las zonas oscuras, en verde, es donde más se espera lluvia. Y miren ustedes la cantidad de precipitación que se espera sobre la región oriental del país, hacia el departamento de Gracias a Dios, hacia el departamento de Tela, Cortés, parte del occidente del país, y todavía el pronóstico sobre la parte sur y centro, pero de lluvias un poco más débiles en referencia a las que esperan para mañana sábado sobre el litoral caribe. Y este es el mapa para el día domingo. No varía mucho, siempre se mantienen los colores y en algunos sectores bien intensos que nos indican entre 10 y 25 milímetros de acumulados, tanto en el suroccidente, parte del centro y el litoral caribe hondureño, así que será un fin de semana bien inestable. Y veremos ahora las condiciones en cuanto a temperaturas. La temperatura del aire pues debe andar entre 23 y 32 sobre el norte del país para este fin de semana. Sobre el occidente se mantiene siempre la temperatura baja en horas del amanecer y la máxima no se eleva mucho, así que tendremos una temperatura permanente bien agradable. En el centro las temperaturas van a oscilar entre 18 y suben hasta 28 grados centígrados, con porcentajes de humedad hasta el 60%, mientras en la parte sur del país las temperaturas van a oscilar entre 22 y hasta 32 grados centígrados, y hacia la región oriental, que lo que tenemos pues temperaturas entre 19 y 28 grados centígrados con porcentaje de humedad hasta el 60%. Así que el fin de semana, mis amigos, con un poquito de todo, con sol, con lluvias, temperaturas agradables en horas del amanecer y luego pues calor en las de mayor insolación. Recuerde que está vigente este boletín informativo de Tapsin en todas las brigadas, ahí se lo encuentra y se lo entregan completamente gratis, también le entregan producto Tapsin. Cuídense mucho, recuerden que siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien.